Le decía yo ayer a un cliente, bueno, disfruta de las vacaciones de Navidad, pásalas tranquilo, que total el juicio hasta enero no lo tenemos. Y me decía él, claro, para ti es fácil, pero con el problemón que tengo yo encima no veas. Y pensé inmediatamente, no, si razón no le falta al hombre. Pero esto me resonó muy dentro y empecé a reflexionar. Ya sabéis que yo cuando me pongo a reflexionar no hay quien me pare y luego lo comparto con vosotros. Y lo primero que pensé es en esas situaciones en las que la gente, seguramente vosotros los que sois abogados lo habéis vivido igual que yo, familiares, amigos, conocidos, cualquier persona de a pie que dice, yo es que no sé los abogados, ¿cómo podéis defender este tipo de personas? Es que yo no podría, vaya escrúpulos, es que debéis de tener unas tragaderas. Y yo siempre respondo con la misma frase que creo que es mía, a modo de consigna, quizás no sea mía la frase, yo creo que me la he inventado yo. Yo no defiendo sus hechos, defiendo sus derechos y me quedo tan ancha. Pero no os vengo a hablar de esto en el vídeo de hoy, porque ya os he hablado en varias ocasiones de por qué hay que defender a un culpable o cómo defender a un culpable. Si me acuerdo luego os dejaré enlazado el vídeo. De lo que os vengo a hablar es de algo un poquito más profundo. ¿Por qué nos vinculamos emocionalmente con algunos clientes? ¿Cómo he ido gestionando yo esas situaciones a lo largo de mi vida profesional? Porque desde luego ha habido una evolución y quiero compartirla con vosotros. Pero antes de buscar una solución a este problema, llamémosle así, me gusta compartir con vosotros el porqué. El porqué que yo he hallado, que yo como siempre os hablo de mis experiencias. Yo aquí no tengo la verdad absoluta, ni muchísimo menos, únicamente mi experiencia, ¿no? Y la primera pregunta que me hice es, ¿por qué me vinculo yo emocionalmente con este cliente? Y seguramente algunos estaréis pensando, claro, es que si defiendes a un inocente o si es justo aquello que estás defendiendo, es normal que sientas pena por esa persona y te impliques más en el asunto. Pero no me refiero a eso, me refiero a que en ocasiones, y yo creo que esto me pasa a mí y nos pasa a todos, nos vinculamos de una forma especial con el cliente porque tiene que ver con nosotros, porque esa experiencia que está viviendo esa persona nos resuena o al margen de la experiencia, esa persona en sí conecta con nosotros. Y esto a priori puede parecer algo bueno, pero creedme que es lo más negativo que nos puede pasar a nosotros como abogados, porque lejos de ayudarnos en nuestra tarea, nos nubla a la hora de tomar decisiones y nos impide actuar de forma fría. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando un abogado defiende a una persona tiene que tomar cierta distancia para tomar decisiones con objetividad. Cuando te involucras emocionalmente, ese problema empieza a ser tuyo. Formas parte del procedimiento de una forma muy especial y esto hace recordar que recuerde un dicho que dice aquel abogado que se tiene a sí mismo por abogado tiene un tonto como cliente y un imbécil por abogado, porque obviamente cuando tú estás en caliente, cuando te has vinculado de una forma especial y se implican tus emociones en ese asunto, es muy difícil que veas las cosas con perspectiva y que tomes decisiones acertadas, valga la redundancia, porque hay más factores que influyen, ¿no? Y seguramente, como digo, esto os ha pasado a todos, incluso a los que no seáis abogados, seguramente os ha pasado situaciones de conocer a una persona y de que antes de que abra la boca y a decidir si te va a caer bien o te va a caer mal. Y eso dice más de ti que de la otra persona que ni siquiera ha llegado a abrir la boca. Lo que esa persona nos está diciendo tiene que ver con algo nuestro que nos está provocando. Y esto pasa exactamente en el ejercicio de la profesión, pero hay que tener cierto cuidado, porque aquí estamos manejando intereses ajenos, no es como una relación que se produce en tu vida cotidiana y dices, bueno, esta persona me cae bien o me cae mal, continúo mi camino. Cuando se trata de un cliente, bueno, también puedes renunciar, pero no vamos a renunciar a todas las personas que no nos caigan bien, ¿no? Pues hay que gestionar esas situaciones, ¿no? ¿Y cómo he ido gestionando yo estas situaciones de evitar emocionarme o vincularme emocionalmente con los clientes? Pues como siempre os voy a poner un ejemplo, que ya sabéis que yo soy doña ejemplos. Cuando yo empecé a ejercer como abogada, de esto ya hace bastantes años, la semana que viene, por cierto, es mi cumpleaños, inciso, hago 35 años para los que me preguntáis la edad, así que espero vuestras felicitaciones, por supuesto. Pero bueno, continúo con el café
que si no me voy por las ramas. Ya veis que yo no tengo guión. Pues como os digo, cuando yo empecé a ejercer me dieron un asunto de mucha responsabilidad. Era un asunto civil, la cuantía era muy elevada. Ahora ya con el paso del tiempo me doy cuenta de que el tema de la cuantía no influye necesariamente en la complejidad del asunto, pero este asunto, aparte de tener una cuantía imponente, era un tema bastante complicado porque había muchos tecnicismos, era un tema de obras donde intervenían varios arquitectos, arquitectos técnicos, bueno, un conjunto de ideas que a mí me venía grande por aquel entonces, ¿no? Y yo me impliqué muchísimo con la clienta. Me hice muy permeable a su problema hasta el punto en el que ese problema empezó a formar parte de mi vida cotidiana. Yo pensaba en ese tema las 24 horas del día. Yo creo que hasta soñaba con ese tema. Y recuerdo que en ese tema habíamos pedido medidas cautelares civiles y se perdieron. Se perdieron esas medidas y se perdieron con costas. Luego el procedimiento principal se ganó y bueno, la cosa fue muy bien, ¿no? También le dediqué muchísimas horas a ese asunto. Pero lo que os quiero decir es que yo me había vinculado tanto con la cliente que cuando perdimos esas medidas cautelares con costas, me pasé 2 días, literalmente 2 días, llorando. Y recuerdo que tenía yo más congoja que la propia cliente. Y cuando le fui a contar esto sentí hasta miedo, una responsabilidad mucho más allá del trabajo, como si yo hubiera fallado, como si yo le debiera algo a esa persona, cuando yo sabía con certeza además que había invertido muchísimo tiempo en prepararme ese asunto, que el tema, las medidas se habían perdido, pero no por mi irresponsabilidad o porque no le hubiera dedicado tiempo, por lo que os digo, muchas veces no depende del abogado, ¿no? Pero qué mal lo pasé al hacer mío el problema, porque tampoco luego yo era capaz de gestionar bien la situación con la clienta. Al final había un exceso de confianza y yo siempre digo algo respecto de mí, de mi propia persona, que a mí me cuesta mucho aprender. Pero una vez que aprendo, chicos, a mí no se me olvida la lección. Intento recordármela cada 2 por 3, pero no se me olvida. ¿Y qué ocurrió? Que en este tema, cuando pasó el tema de las medidas cautelares y demás, nos citaron para la vista de juicio. Y yo me empecé a preparar el tema como si se tratara de una partida de ajedrez. O sea, yo tenía todas mis bazas, lo tenía todo controlado, lo que iba a decir, lo que no iba a decir, lo que me podría decir el contrario. Había abierto todas las posibilidades en mi mente, tenía una estrategia marcada para el día del juicio. Y recuerdo que el día antes del juicio, como os he contado en otras veces, yo tengo por costumbre reunirme con los clientes para puntualizar algunos aspectos de la declaración, o, aunque sea únicamente para tranquilizar al cliente, y a mí me sirve también para revisión, es decir, para hacer un resumen de lo que voy a decir al día siguiente. Y ese día, yo creo que también fruto de los nervios, la clienta me miró y se puso a llorar y me dijo: ¿tú me crees, Begoña? Y en ese momento yo la miré como si mirase a un extraterrestre, chicos, de verdad. Y ahí me di cuenta de que yo había aprendido la lección. Porque en ese momento poco me importaba ya si mintiera o no mintiera, o si lo que iba a decir era cierto o no. Yo ya me había preparado el asunto, yo ya tenía mi estrategia marcada, yo ya estaba preparada para la guerra. Y en ese momento me di cuenta de que había aprendido a distanciarme emocionalmente del asunto para trabajar como abogado. ¿Cómo hacerlo? Me diréis. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo gestionarse? ¿Cómo evitar involucrarse hasta ese punto, ¿no? Yo me he dado cuenta que en mi caso ha sido un proceso, pero como os digo, lo he pasado bastante rápido. También es cierto que yo soy una persona que quizás tenga un umbral del dolor o de las desgracias bastante alto y a veces pues puedo pecar un poco de insensible, pero no es cierto. Al final, en mi propio proceso de conocimiento me he dado cuenta de que, claro, a mí hay cosas que me emocionan o que me afectan hasta un punto, pero porque tienen que ver con mis experiencias, tienen que ver con mi vida y no deja de ser un reflejo. Entonces hay cosas que me afectan y otras cosas que quizás no, y os puede pasar a vosotros, quizás a vosotros os afectan a algunas cosas que a mí no me afectan y a la inversa, ¿no?
Lo cierto es que, como os digo, ¿no? Cuando me pasó esto me di cuenta de que había aprendido la lección y la forma de gestionar lo que tengo en la actualidad es poner distancia, es ver los asuntos como si se tratase de una película. Intento salir de la situación y ver solo los hechos. Esto no significa que en ocasiones, como os digo, haya temas que me toquen de una forma especial, porque tengan que ver conmigo, con alguna experiencia mía, porque esa persona me llegue de alguna manera. Cuando me pasa algo así, yo como lo gestiono es hablándolo con compañeros, hablándolo en alto, hablándolo incluso manteniendo a veces diálogos internos de decir, bien, tengo que distanciarme de este problema porque si no me distancio de esta situación y me acabo involucrando, me va a pasar lo que os decía al principio, que voy a tener como un velo que me va a impedir ver las cosas con claridad y tomar decisiones con objetividad. Entonces, yo el consejo que os podría dar es lo que yo hago en la práctica. Intentar verlo como si se tratara de una película, como la escena de una película. Y no quiero que parezca frívolo. Si no queréis poner el término película, pues pensad en una partida de ajedrez. Vosotros sois un jugador, no sois el peón, vosotros sois el jugador, tampoco sois la reina, he dicho el peón y no quiero que parezca que estoy diciendo que el cliente es el peón. Vosotros sois el jugador, los demás son los que tienen el problema, es decir, yo estoy contigo en la lucha, nosotros tenemos esta lucha, pero el problema es tuyo, porque si no nos vamos a sentir responsables del resultado, tanto para bien como para mal, y nosotros somos los jugadores. El peón, el alfil, el rey es nuestro cliente y nosotros tenemos que ver con perspectiva esa batalla o esa guerra para poder ganarla, para tomar estrategia, posiciones y poder ganarla. Yo es como lo hago, chicos, y si en algún momento todavía no me ha pasado, me toca algún asunto de alguna forma especial que no pueda llevarlo porque involucre muchas emociones por mi parte, yo creo que lo mejor es delegar en un compañero en el que tengáis confianza. Porque lo que os digo, si esto nos pasa en nuestra vida cotidiana con una persona, pues podemos mantener una relación, podemos evitar tener una relación, pero cuando nos pasa con un cliente, a veces es mejor tomar esa distancia y delegar en un compañero que llevar un asunto y poner en peligro los derechos de esa persona porque nos hemos involucrado más de la cuenta. Esta es mi reflexión de Café Jurídico de viernes. No sé si os ha pasado en alguna ocasión que os hayáis involucrado más de la cuenta. Ya os digo que a mí me pasó al principio, que lo he ido gestionando y que a día de hoy no me pasa. No me ha vuelto a pasar. Y cuando me pasa, lo que os digo, cuando me pasa que digo, uy, me estoy metiendo más de la cuenta donde nadie me llama, lo que hago es hablarlo con compañeros y mantengo pues un propio diálogo interno para intentar alejarme de la situación, ¿no? Espero que me contéis en comentarios cómo lo hacéis vosotros, los que sois abogados, los que empecéis, que os deis cuenta de que esto os puede pasar, que es habitual, de hecho, que somos personas, que lo que os decía al principio, muchas veces se nos tilda a los abogados de personas sin sentimientos y sin escrúpulos y nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo que pasa es que esto forma parte también de la profesión, es un aprendizaje continuo de cómo vamos gestionando también nuestras emociones. Y bueno, chicos, hasta aquí el Café Jurídico de viernes, ya me diréis en comentarios. Gracias por estar ahí. No os olvidéis que el miércoles día 12 es mi cumpleaños y quiero recibir todas vuestras felicitaciones porque 35 años no se cumplen todos los días, ya me quedan solo 5 para los 40. No me lo puedo creer, madre mía, cómo pasa el tiempo. Y nada, lo dicho, gracias por estar ahí y un placer. Nos vemos en el próximo vídeo.